Nuestra moderadora para la siguiente conferencia es la licenciada Sofía Judith Pérez Barrera. Y a continuación me voy a permitir dar lectura de su currículum vitae. Sofía Judith Pérez Barrera obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias, mención honorífica por la misma institución, becaria CONACYT, con diplomados en Política Internacional y Política Exterior por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Construcciones Contemporáneas sobre Género y Ciudadanía, por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, sobre Relaciones de Género e Igualdad, por el Programa Universitario de Estudios de Género PUEG, UNAM, y sobre enfoque de derechos y de igualdad de género en políticas, programas y proyectos por la Organización de Estados Americanos, con experiencia laboral en Secretaría de Comunicaciones y Transporte y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Licenciada, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Ante todo, un agradecimiento sincero a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Academia Mexicana de Protocolo y hacerles al mismo tiempo una felicitación por realizar estos espacios de reflexión de relevancia para el derecho internacional y las relaciones internacionales. Me permitiré, antes de cederle el uso de la palabra al doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, quien nos presentará su ponencia sobre paradojas de comercio exterior México-Estados Unidos en época de Trump y sus retos de diversificación hacia China y América, me permitiré dar lectura a sus datos curriculares. El doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez realizó sus estudios de doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Asimismo, realizó estudios de maestría en Relaciones Internacionales por la misma facultad, obteniendo la medalla Gavino Barreda. Con estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales los realizó en la misma facultad y tiene estudios de Filosofía y Letras Clásicas por el Ceresure en México. Igualmente realizó la especialidad de Economía Mundial por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son Economía Política, Política Exterior, Empresa Transnacional e Inversiones Extranjeras, Procesos de Integración y Globalización, Derecho Económico Internacional, Teoría de las Relaciones Internacionales y Procesos Políticos Internacionales. Asimismo, ha sido distinguido con varias distinciones académicas por prestigiadas universidades. Actualmente es coordinador de varias publicaciones y es profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues adelante, doctor, tiene el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer desde luego a esta ínclita Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y desde luego a los organizadores en general y en particular a mi colega y amigo el doctor Pedro Lavariega, colega que fuimos compañeros de banca desde hace más de 40 años. Está mal decirlo, pero la experiencia y el tiempo indican algo. Bien, antes de iniciar quiero dar algunos puntos introductorios de reflexión para ubicar el tema en ese espacio. En primer lugar, como bien saben ustedes, desde que México ingresó al neoliberalismo en la década de los 80, se abre un nuevo tema, no quiere decir que no existiera, pero se abre en términos jurídicos y en términos fáticos las relaciones económicas de nuestro país. Tan es así que hoy por hoy estudiosos, estudiantes, especialistas hablan en política exterior de las relaciones económicas de nuestro país en política exterior. Segundo, desde la década de los 60 del siglo pasado, observamos en el mundo, y concretamente en América Latina, una serie de procesos llamados de integración regional, que para la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, significaría los regionalismos, los nuevos regionalismos, los regionalismos abiertos, etc. Y me estoy refiriendo en aquel entonces, ¿verdad?, al Mercado Común Centroamericano, a la LADI y
Más adelante, en tercera generación, dando un salto en la historia, década de los años 90, se dan las integraciones regionales llamadas de tercera generación. Tal es el caso del Mercosur, que aglutina a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y justamente en esa década es cuando se da la negociación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y otras, indudablemente. Al unísono, en Europa, ya para esa época, década de los 90, Unión Europea manifiesta a través de acuerdos y tratados internos, que bien podrían llamarse también internacionales, ¿verdad? No solamente cuestiones de comunidad económica, mercado común, que son pasos en las transiciones, sino que también nos va a hablar de integración financiera y finalmente llegamos a la integración total. Pues bien, por otro lado, en la década de los 80 del siglo pasado, a nivel mundial y obviamente en América Latina y en México, se inaugura o acogemos, o más bien nos insertamos, y ojo, pronuncio con mucho énfasis esta palabra, porque no es lo mismo colaborar que insertarse. Insertarse en términos internacionales es tomar las cosas que ya están dadas o que otros han hecho y que por lo tanto nosotros nos adherimos a ello. Y cuando digo que en la década de los 80 nos adherimos a la política neoliberal instaurada en Estados Unidos e Inglaterra, pero que finalmente inunda el mundo, vamos a hablar de libre comercio, libre empresa y libre mercado. Y entonces allí empezamos a percibir lo siguiente: México, ¿verdad?, prefiere razón de mercado a razón de Estado. ¿Qué significa esto? Significa que se impone el mercado sobre la política. Y esto que quede muy claro, porque justamente es ahí donde se inscribe el comercio exterior, no solamente de nuestro país, sino todos aquellos países que se adhieren al libre comercio, al libre mercado, etc. No estoy criticando desde el inicio esta situación o esta filosofía económica. Lo que estoy expresando es una realidad contundente existente desde aquel entonces, porque ahí es de donde deriva todo lo que hoy estamos observando, que cuando hay una crisis económica, financiera o comercial en el mundo, como la que está sucediendo hoy en día, normalmente en política ascienden al poder políticos de derecha, partidos de derecha. Ejemplo concreto, próximamente, Francia. Hoy en día, Holanda, Macri, Argentina, México, Estados Unidos, Trump, etc. ¿Es negativo o positivo esto? Todo depende de cómo se juzgue el libre comercio o el libre mercado. De ahí que comprenderán ustedes que nuestro gobierno insiste en seguir por la línea del libre mercado, mientras otros países ya no tanto. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que el libre mercado, en tanto se impuso razón de mercado sobre razón de Estado, naturalmente que los que han salido beneficiados son fundamentalmente los monopolios nacionales y los monopolios extranjeros. Y muchas veces ni siquiera los monopolios productivos. Si ustedes ven estadísticas, gráficas o de cualquier forma, encontrarán que hoy existe una tendencia de que los capitales financieros y los capitales de servicios están sobre los capitales productivos. ¿Y esto qué significa a nivel mundial, a nivel regional o a nivel nacional? Pues naturalmente que esto significa desempleo, porque está al unísono, ¿verdad?, la cuestión de la revolución tecnológica, que indudablemente abre espacios de avance científico-tecnológico, pero deja espacios al recurso humano y por lo tanto con todos los perjuicios que socialmente esto pueda acarrear. Pues bien, por otro lado, desde el punto de vista dialéctico, que es necesario y que implica ahí sí crítica, bien sabemos que a nivel global la llamada globalización no es más que la tendencia de la acumulación capitalista a nivel global. Y las integraciones regionales no es más que la acumulación capitalista a nivel de regiones.
Y estas dos tendencias, regional y global, se unen. Y no podemos decir que una es antes que otra, sino al mismo tiempo y por siempre, al menos hasta en la actualidad. Pues bien, tenemos allí, ¿verdad?, los puntos que voy a desarrollar, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, comercio México-China. Segundo lugar, déficit de Estados Unidos con México. Tercer lugar, inversión extranjera directa México a Estados Unidos. Cuarto, comercio México-China. Quinto, el papel de China en nuestros días. 6, salidas, lo pongo en interrogación, aunque ahí no aparezca como tal, China y América Latina, para México desde luego. Y 7, a manera de conclusión, lo que México ofrece en nuestros días. Como bien saben, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, tratados de libre comercio. Cuando hablamos de libre comercio, jurídicamente y políticamente, simplemente es el traspaso, el intercambio de capitales y de mercancías, mas no de personas. Desde allí nos daremos cuenta, por lo tanto, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya era discriminatorio de por sí. Si a esto añadimos el análisis jurídico en cuanto a los conceptos, México, como América Latina, está inserto en el sistema jurídico germano-romano. Y por lo tanto, tratado, de acuerdo a la Convención de Viena de 1969, implica erga omnes, esto es, para todos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso mexicano se convirtió en tratado ley. Esto es, que no solamente tenía que ser firmado por el presidente y ratificado por el Senado, sino que además tenían que ratificarlo X número de congresos locales. Por lo tanto, ahí se aplica el principio de erga omnes, para todos, obligatorio para todos. Un principio de los tratados es pacta sunt servanda, son obligatorios para las partes o para los países miembros. Sin embargo, desde aquel entonces, nuestros negociadores no se dieron cuenta que en Estados Unidos el common law o el derecho anglosajón significaba executive agreement, es decir, acuerdo ejecutivo, y que por lo tanto depende más del Poder Ejecutivo que del Congreso, y depende obviamente más de Washington que de las partes constituyentes de la República o de la Unión Americana. Ahí hay un error histórico, jurídico, y que no se ha mencionado hoy en día. Por otro lado, nosotros nos adherimos a un tratado que ya existía entre Canadá y Estados Unidos, 1989. Por lo tanto, cuando un tratado previo entre 2, 3 o más miembros ha sido firmado y ratificado y puesto en vigor, naturalmente un tercero o cuarto que se una, naturalmente que va a ser un tratado de adhesión. Y así fue el caso mexicano, con excepción que le añadimos algunas cuestiones que se añadieron por medio de Serrapuche, Herminio Blanco, o todos los que en un momento participaron por parte de México, o por Carla Hills en el caso de Estados Unidos, o por parte de Brian Mulroney por el caso de Canadá. Hasta ahí vamos bien. Esto de alguna manera también tiene que ver con ¿qué es lo que se negoció? 22 capítulos, ¿no? 22 capítulos, esto es todo por parte de México. Lo dimos todo, sin que nos los pidieran. Y es más, se derogó la cláusula Calvo. ¿Qué significaba la cláusula Calvo? Significaba que de alguna manera no íbamos a tener intervención económica privilegiada en nuestros asuntos internos por parte de los negocios internacionales y en este caso de América del Norte. Eso significaba la doctrina Calvo en su momento. Se deroga y por lo tanto ya no existe. Y eso se los puedo demostrar con un solo artículo del capítulo 11 de Inversiones Extranjeras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dice al texto: cualquier inversionista
cualquier empresa inversionista o cualquier gobierno inversionista en México recibirá un trato no menos favorable que el trato nacional. ¿Qué significa esto? Si yo le doy un trato preferente a un inversionista mexicano, este mismo se lo tengo que dar al inversionista extranjero. Y por lo tanto, si yo no le doy un trato semejante o igual, resulta que sería un trato discriminatorio. Y por ende, dice ese artículo, el gobierno mexicano tendría que ser llevado a los tribunales internacionales. Pues bien, 22 capítulos: agricultura, inversiones extranjeras, propiedad intelectual, servicios financieros, etcétera, etcétera. Y se añade un capítulo más que es solución de controversias. Para los conflictos que haya entre los 3 países miembros, ya no se van a arreglar en este caso, en los tribunales nacionales, sino que entra la cuestión supranacional, es decir, paneles, o en el mejor o peor de los casos, en algunos tribunales internacionales. Hasta ahí va bien. Por eso me detuve: libre comercio. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones extranjeras, APRIS. Aquí hay otra crítica. ¿Para qué firmamos acuerdos de inversión extranjera, o más bien tratados de libre comercio en donde se introduzca inversión extranjera, si con la mayoría de países tenemos los APRIS? Con eso ya están protegidos los inversionistas. Y si a eso le añadimos las transformaciones que de la Constitución y leyes reglamentarias que llevó a cabo Salinas de Gortari en 1993, en donde se permite libremente las inversiones extranjeras, así como libremente sacar las utilidades, entonces no habría razón de ser. Bien, además México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y la LADI. Con respecto a la OMC, ¿cuál es el antecedente de la OMC? El GATT. ¿Cuándo entramos? 1986, con Miguel de la Madrid. Pudimos haber entrado antes con López Portillo, pero ¿quiénes se opusieron? Canacintra, Coparmex y demás. ¿Quiénes quisieron entrar ahora al GATT en el 86? Los mismos. Los primeros, a veces, no quisieron entrar porque les dio miedo porque no eran competitivos. La segunda vez, cuando finalmente se entró al GATT, no tanto porque fueran competitivos, sino porque ya no les quedaba de otra, por el libre comercio. Y luego entramos a la OMC y jugamos a esas reglas. Y la OMC, ¿quiénes la instituyeron? No tanto quienes la crearon. Obviamente, los países desarrollados, y México, pues naturalmente como país en vías de desarrollo, entra aceptando las reglas del juego que ahí se inscribieron. Todos esos elementos críticos son importantes porque son parte de la historia, y que indudablemente el pasado es el mismo que el presente, porque en el presente recogemos lo que del pasado ha sido, es o será. Hablar en estos momentos del comercio exterior de México con Estados Unidos, con China y con América Latina es hablar necesariamente del momentum y era Trump, debido a que en estas relaciones comerciales se presentan paradojas como las siguientes. Por un lado, el aumento de la exportación en los últimos años de México a Estados Unidos se pone en entredicho, puesto que no sabemos a ciencia cierta si este ritmo pueda seguir. Por el lado de las importaciones de Estados Unidos de México, dado que ese país sufre actualmente un déficit bastante grande con México, y en el caso del comercio de Estados Unidos con China, también este país, es decir, Estados Unidos, sufre un déficit de grandes magnitudes con China. Y lo paradójico del asunto es que México sufre un déficit con China. Y no solamente con China, sino casi con todos los países de la PEC con los cuales tenemos tratados de libre comercio.
Ante tales circunstancias o situaciones paradójicas, la negociación del presidente de Estados Unidos de libre comercio, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAM, México insiste en seguir la línea de libre comercio con el mundo, lo mismo que China. Y en la medida que Estados Unidos posee el déficit comercial con dos de sus principales socios, México y China, y el hecho de que se pretende aplicar un proteccionismo en su mercado interno, esto es por parte de Estados Unidos, entonces es de pensarse que se cerrará a México y a China en cuanto a las exportaciones de estos países, ya sea por la imposición de restricciones como imponer gravámenes a la hora de importar o ser más selectivo en las importaciones que realice. Este es el conjunto de paradojas, como lo vamos a ver enseguida. Comercio México-Estados Unidos. Las exportaciones de México a Estados Unidos superan en 15,000 millones de dólares a las efectuadas por Canadá, mismas que se calculan en 230,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Así México y China se convierten en los principales exportadores hacia Estados Unidos, dado que en los primeros 10 meses del año nuestro país ha enviado mercancías a la Unión Americana por un valor de 245,000 millones de dólares. Y de seguir esta tendencia, sería la primera vez que los estadounidenses compren más bienes mexicanos. El comercio entre los dos países es el siguiente: 500,000 millones de comercio entre los dos países por año. El comercio entre los dos países ha crecido más de 400% dentro del NAFTA o TELCAM. 50% de importaciones y 80% de exportaciones de México viene y va de los Estados Unidos. Y aquí es donde se inscribe en relaciones internacionales o la teoría de la dependencia o la teoría de la interdependencia. La teoría de la dependencia, como bien sabemos, fue creada en el Cono Sur, principalmente en Brasil, por Teófilo dos Santos, Enrique Cardoso, Enzo Faleto, etc. Y en el caso de la interdependencia, teoría fue creada en Harvard. Hoy, Estados Unidos pregona la teoría de la interdependencia. Todos somos dependientes unos de otros, unos más que otros. Salinas de Gortari, que estudió en Harvard, estudió esta teoría y sabía perfectamente que en la teoría de la interdependencia existe lo que se llama interdependencia asimétrica. Cuando entramos al TELCAM, obviamente era la simetría muy evidente en todos los terrenos. Y por lo tanto, nunca se tomó en cuenta esto porque había que tratar dicho tratado, ¿verdad?, como socios iguales. Y ahí hay un error metodológico y un error económico y, diría yo, estratégico por parte de los negociadores. No se puede negociar entre desiguales como si fuéramos iguales. Creo que los militares, los de la Academia de Marina, saben perfectamente qué es la estrategia, ¿no? En ese sentido. Nunca hay que entrar vencidos. No, es el primer principio de la estrategia. México, ahí tienen, miren, 13.44 es el déficit en porcentajes de Estados Unidos con respecto a México. Estos son los principales sectores y productos que exportamos a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si seguimos en la siguiente lámina, ahí por mapa, nosotros somos el segundo socio de Estados Unidos. En primer lugar está China con 21,1%. En segundo lugar está, desde luego, México con 13.4% y en tercer lugar está 12.4%, ¿no?, que es Canadá. ¿No? Eso es muy importante. Estos mapas son muy importantes. Segundo punto, déficit de Estados Unidos con México, con China y otros países. Estados Unidos tuvo un déficit comercial mayor con China, Japón y Alemania, de forma individual que el registrado con México durante 2016, de acuerdo con el informe del Buró de Censos estadounidenses. Los datos aparecen en medio de una crisis diplomática entre el gobierno de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, pues el mandatario republicano de Estados Unidos intenta renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como parte de su agenda proteccionista
y en el camino ha propuesto aranceles de entre 20 y 35% a las exportaciones mexicanas para pagar un muro fronterizo que detenga el paso de inmigrantes latinoamericanos. Pues bien, aquí hay un punto que es necesario explicar cuando hablamos de los gravámenes, que pueden ser entre 20 o 35%. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se dieron los llamados tiempos arancelarios, ¿no? En ese sentido sí se tomó en cuenta parte de la asimetría entre los tres países. A Canadá se le dieron, ¿verdad?, 10 años. 1994 en adelante y después de 10 años quedaba libre de aranceles o de impuestos en las aduanas los productos entre los tres. A Estados Unidos se le dieron 5 años y a México se le dieron 15 años, lo cual significa que en el 2009 ya podían entrar a través de nuestras aduanas libremente, sin aranceles, es decir, sin impuestos, ¿verdad?, los productos norteamericanos, particularmente los granos y algunos otros productos agrícolas. ¿Comprenderán ustedes, por lo tanto, tanta migración? ¿No? ¿Comprenderán ustedes el campo abandonado? ¿Comprenderán ustedes el problema de la migración, como ya lo he dicho? ¿Comprenderán ustedes, por lo tanto, los déficits que tenemos internos? Y si a eso le añadimos que Salinas de Gortari dejó libre el ejido al mercado, los migrantes hoy que regresan, ni dinero ni tierra. Entonces, otro error estratégico. Los datos aparecen en medio de una crisis. Bueno, en el año pasado Estados Unidos tuvo un déficit comercial con China de 347,000 millones de dólares, casi 6 veces el déficit con México, pues sus exportaciones protagonizadas por aeronaves civiles y soya contabilizaron 115,800 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país de la bandera roja ascendieron a 462,000 millones de dólares, principalmente teléfonos móviles, computadoras y equipos de telecomunicaciones. Bien, aquí es donde se inscribe en este déficit el famoso TPP, el Acuerdo Transpacífico, que Obama de alguna manera negoció o terminaba por negociar con los países de Asia-Pacífico, excluyendo a China, porque China es una amenaza para Estados Unidos. Y el déficit nos lo está demostrando. Error estratégico de Trump, que haga a un lado a China ahora en el TPP, porque finalmente China es quien más le vende o quien más le compra, es su segundo socio, y entonces ¿en qué quedamos? Esa es parte de las paradojas. Muy bien. Con Japón, su cuarto socio, la principal economía del mundo tuvo un déficit de 68,900 millones de dólares. Estados Unidos exportó 63,300 millones de dólares, principalmente aviones civiles y aeropartes, así como medicinas y equipo médico, mientras que sus importaciones de Japón, ¿verdad?, sumaron 132,000 millones de dólares, concentrándose en autos ligeros, autopartes y accesorios para maquinarias industriales. Acuérdense ustedes que en la época de la Reaganomics, en la época de Reagan, en Estados Unidos se dio la famosa fobia amarilla. ¿En qué consistió esta? Empezaron a llegar Toyota, Nissan, Honda y la industria automotriz japonesa a Estados Unidos, que competía con valores agregados mucho más baratos en todos los sentidos que con Chrysler, con Ford, etc. Y por eso se dio la fobia amarilla. De manera que dicen, lo hecho en Estados Unidos está bien hecho. Ese pregón ya viene desde entonces, porque había que salvar a la industria automotriz norteamericana. Pero no se dan cuenta que el consumo o el consumidor requiere calidad, precio y que dure. Y obviamente el automóvil, hoy por hoy japonés, aventaja con mucho a la automotriz norteamericana. Ese es un ejemplo, digamos. Con Alemania, o ante Alemania, su quinto socio comercial, el país norteamericano presentó un déficit de 64,800 millones de dólares. Sus exportaciones, que sumaron 49,400 millones de dólares, aglutinaron autos, aeronaves,
civiles, motores y aeropartes, también material farmacéutico. Las principales importaciones de Estados Unidos desde Alemania, ¿verdad?, en el gobierno de Angela Merkel, fueron sustancias farmacéuticas, automóviles, autopartes y accesorios. Ahora bien, con México. Con México, su tercer socio comercial, Estados Unidos, reportó un déficit de 63,000 millones de dólares. Las principales exportaciones que sumaron 231,000 millones de dólares a nuestro país fueron autopartes y accesorios, aparatos eléctricos y accesorios para computadoras. Del lado de importaciones por parte de Estados Unidos, que contabilizaron 294,000 millones de dólares, Estados Unidos compró a México autopartes, accesorios, camionetas, autobuses y automóviles para pasajeros. Y aquí entramos a otro subtema. La economía mundial capitalista, sobre todo las empresas transnacionales, llamadas también corporaciones globales, ustedes saben que el tema de las empresas transnacionales viene desde finales del siglo XIX, principios del XX, en aquel entonces llamaban los monopolios extranjeros, de lo cual escribió mucho Nicolás Bukharin, ¿verdad?, Engels, Lenin, etc. Lenin sobre todo, ¿no? Se les llamaba trust. Posteriormente, entre guerras aparecen las llamadas multinacionales, porque tienen sucursales en diferentes partes del mundo y una matriz en países centrales. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de la crisis capitalista de la década de los 70, aparece el concepto transnacional y a las empresas se les va a llamar empresas transnacionales porque trascienden las fronteras nacionales y se meten hasta la cocina, ¿no? Y luego finalmente en nuestros días son corporaciones globales a raíz de la globalización porque utilizan dos operaciones capitalistas económicas mundiales muy importantes: fragmentación de los mercados y fragmentación de la producción. ¿Qué significa esto? Fragmentación de los mercados tienen socios, ¿verdad?, sucursales, subsidiarias en diferentes partes del mundo. En un lugar crean el diseño de un producto, en otro lugar los insumos, en otro lugar ensamblan o maquilan. México, desde Cedillo o desde antes, se convierte en maquilador y ensamblador. Todo lo que dije que exportamos a Estados Unidos no es producto mexicano. Son productos de las empresas transnacionales radicadas en nuestro país que, aprovechando la mano de obra calificada pero barata, ¿sí?, exportan a X partes del mundo, pero principalmente a Estados Unidos. Y entonces, ahora que Trump dice que se vayan, otra ilógica, otra paradoja. Si aquí están ganando bien, ¿para qué se van? Si es el prurito de crear empleo allá, y si finalmente el empleo que van a crear allá tiene que ser pagado a dólares de allá, obviamente les va a costar caro, en lo que se llama costos de producción. Entonces, otra paradoja que no entendemos. O una de dos, es boquiabierto o está mal asesorado. Pero bueno, esperemos el tiempo. En principio, tiene un déficit con México y ese déficit le conduce a Estados Unidos, por medio de Trump, a otra vez volver al nacionalismo del siglo XVIII, del siglo XIX. Lo mío, lo propio, lo nativo y fuera lo extranjero. Y esa es la razón de la xenofobia, esa es la razón del patriotismo, esa es la razón del nacionalismo y obviamente, en términos de nuestro tema, del proteccionismo. Los datos citados por la agencia EFE desde Washington añaden que en octubre pasado el déficit de la balanza comercial de la Unión Americana aumentó 17.8% a 42.600 millones de dólares. Las compras de Estados Unidos en el exterior aumentaron 1.3% hasta 228.962 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron 1.8% a 186.361 millones de dólares, indican los datos del Departamento de Comercio. Bien, y ahí tenemos
cuadros, ¿verdad?, que nos van indicando exportaciones de México, ya concretamente qué productos, me dan máquinas y material eléctrico, vehículos, aparatos, combustibles, etcétera, etcétera. Podemos observar que los mayores ingresos por exportaciones provienen de la manufactura mexicana, pero también de los recursos naturales nacionales. Las máquinas y material eléctrico generaron los mayores ingresos este mes, pero podemos ver que las exportaciones de autopartes también representan una cantidad muy alta de ingresos. Por otro lado, también podemos observar en los datos del Banco de México que en el mes de octubre de 2016, las principales importaciones mexicanas por categoría de productos son las siguientes. Y tenemos el otro cuadro, ¿verdad? Combustibles, minerales y sus productos. Combustibles, como se darán cuenta, pues toda la reforma energética, ahora las gasolinas, etcétera, etcétera. Otra paradoja más. ¿Por qué es más barato el combustible allá? ¿Y por qué es más caro acá? Bueno, la voz oficial dice que por razón de los transportes. Otros dicen que por el tipo de cambio. Otros dicen porque no tenemos refinerías. En fin, razones más, razones menos. Pero lo que pasa es que quieren poner aquí el precio estándar para cuando lleguen las gasolineras extranjeras, Móvil, Texaco, etcétera, ya tengan un precio para no tener problemas internos en nuestro país. Eso no lo dicen, pero los datos no lo dicen. Muy bien. En cuanto a la inversión extranjera es otro tema. México en Estados Unidos, que creo que es muy importante. Normalmente, como yo decía hace rato, en la Guerra Fría, ¿verdad?, de la década de los 50 del siglo pasado hasta finales de la década de los 80, había una relación llamada norte-sur. Norte como sinónimo de países desarrollados y sur como sinónimo de países en vías de desarrollo. Pues bien, en esa relación norte-sur, los países del norte, ¿verdad?, poseían las matrices de las empresas multinacionales o transnacionales y los países nuestros las sucursales. Hoy en día, con la globalización, también existen ya empresas transnacionales del sur. México, por ejemplo, ya invierte inclusive en países desarrollados, Cemex, Bimbo, etc. Pues bien, en el caso de nuestro tema, la gráfica siguiente nos habla de las empresas, o al menos el porcentaje, de las inversiones que tenemos en Estados Unidos. Dice, México es el séptimo país con mayor crecimiento de inversión extranjera en los Estados Unidos. En 2009 se generaron 54,000 empleos en filiales mexicanas de los Estados Unidos. ¿Fuga de capitales? Ahorita ya salieron X número de capitales de nuestro país. El capital invertido por empresas filiales mexicanas en Estados Unidos fue de 13.7 miles de millones de dólares en 2010 y el valor de las exportaciones de subsidiarias de empresas mexicanas en Estados Unidos fue de 606 millones de dólares. Y ahí tienen una gráfica, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entramos al otro punto, que es comercio México-China. México y China comenzaron a implementar políticas económicas durante los años 80, que les permitieron incrementar los lazos comerciales con otros países. Como resultado de los cambios en el sistema del comercio exterior y las estructuras socioeconómicas de cada país, se inició una relación comercial entre estos dos países. Las relaciones comerciales entre México y China han crecido notablemente desde la década de los años 90. Dicha expansión del comercio entre ambas economías se ha caracterizado por el incremento sostenido del déficit comercial de la economía mexicana con respecto a China. De esta manera, entre 1999, por ejemplo, y 2000, dicho déficit comercial aumentó en 791 millones de dólares a 1.335.2 millones de dólares. Esta tendencia continuó expandiéndose explosivamente en los siguientes años hasta alcanzar una tasa de crecimiento promedio anual de 25,8% entre 1992, al menos hasta 2012 o 2013. Bien, en los años transcurridos del siglo XXI,
la relación entre México y la República Popular China ha sido moldeada por los cambios ocurridos en las respectivas economías de los dos países. En sus políticas económicas y en las correspondientes visiones que cada liderazgo tiene sobre la posición que ambicionan, ocupa un país en el mundo. Y aquí es importante porque, desde luego que China, al interior socialista y al exterior capitalista. Juega al capitalismo en el exterior y juega al socialismo al interior. Y esto obviamente le da una ventaja comparativa y competitiva tanto en términos económicos como en términos políticos. De allí que nosotros tenemos déficit, porque voy a ponerles un ejemplo nada más. Con Fox Quesada, expresidente de este país, México formó un acuerdo con China para que entraran 1,000 y tantos productos a nuestro país libres de arancel. Zapatos, llaves, candados, productos de plástico, lápices, plumas. Ridículo. Conclusión, le dieron en la torre a los zapateros de León, Guanajuato, y obviamente a las empresas medianas y pequeñas que producen candados, llaves, productos de plástico, etcétera, etcétera. ¿Error? ¿Qué hay detrás? ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Y aquí viene algo muy importante. Los planes nacionales de desarrollo, una y otra vez, gobierno tras gobierno sexenal, dicen: México tiene que diversificar su comercio y sus relaciones internacionales. ¿Qué significa diversificación? O una de dos: tener más relaciones con otros países u otras regiones del mundo, o tener más producción diversificada. Obviamente una y otra comulgan entre sí. Si no tenemos diversificación productiva interna, naturalmente que no podemos tener diversificación externa. El gran problema, ¿cómo se explica entonces la dependencia de más del 80% con Estados Unidos? La cercanía geográfica. Y aquí viene otro tema. México pasó con Estados Unidos de ser vecino a ser socio y luego aliado estratégico a través del ASPAN, con Quesada, con Fox Quesada, Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, más seguridad que prosperidad, y luego Acuerdo Mérida, que es más seguridad para Estados Unidos que para México, y por lo tanto somos aliados estratégicos por cuanto que ya estamos inscritos en el Comando Sur de Estados Unidos. Con China. China, indudablemente, coloso del comercio internacional, con esas ventajas que mencioné, naturalmente que ahora es una amenaza para Occidente en general y para Estados Unidos y para su hegemonía. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, podría ser una salida para México, dadas las circunstancias de comercio que tenemos con ellos. Pero habría que ver cómo nos manejamos. Ustedes se imaginan a los miles, ¿verdad?, de millones de habitantes chinos que se vengan a México o América Latina, pues naturalmente es como hablar de los sirios en Europa. No presente por guerra civil en China, pero sí por razones de negocios internacionales. No les vamos a cerrar las puertas, obviamente, ¿eh? En otras palabras, la relación bilateral sino-mexicana ha quedado determinada por la situación económica interna de cada parte y los avatares de la economía internacional, así como las estrategias que los gobiernos de México y China han seguido durante los últimos 15 años en lo relativo a sus mutuos crecimientos económicos y a sus respectivos acomodos geopolíticos. En lo que respecta a México, la estrategia de crecimiento de estos 3 primeros lustros del actual siglo no han cambiado casi en nada con respecto a la imperante en el cierre del siglo XX. Reducción del papel de Estado en la dirección de la economía, mantenimiento de la estabilidad de precios a costa del crecimiento y el empleo, ausencia de reformas fiscales serias, dependencia de los ingresos petroleros para cubrir la brecha entre ingresos y gasto público, y en los últimos 3 años, sobre todo en el gobierno actual de Peña Nieto, el uso creciente de la deuda pública para financiar el desequilibrio de la cuenta pública. Hoy en día tenemos, ¿verdad?, más del 50% del PIB
de deuda externa. Década de los 80, crisis de la deuda en América Latina. ¿Qué sucedió? Tuvimos que aceptar el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Década de los 90, deuda externa. ¿Qué tuvimos que aceptar? Consenso de Washington. Hoy, esta década, deuda externa. ¿Qué tenemos que aceptar? Trump y compañía. En fin. Económicamente, China se mantiene como el segundo socio comercial de México, mientras que México es el segundo socio comercial de China, sobre todo en el Acuerdo de Libre Cooperación. México es importante destino de la salida de inversión extranjera directa de China, a diferencia del declive del volumen del comercio entre China y la región de América Latina. En el año de 2015, el volumen comercial entre China y México ha seguido creciendo. Bien, quinto punto, el papel de China en nuestros días. Los sueños de China, de la China comunista, se expanden por el orbe con la forma de tratados comerciales, cooperación económica y planes para instalar nuevas rutas de la seda. Los efectos se dejan sentir en territorios como Coahuila, en México, con empleos ya perdidos o en riesgo. China ya no sorprende a nadie, pero sí asusta a muchos, principalmente a Estados Unidos. La nación aglutina el 20% de la población mundial. Amenaza con obligar a Estados Unidos a compartir el título de potencia mundial. Etiqueta que los norteamericanos mantienen en exclusiva desde la caída de la Unión Soviética. En enero de 2017, el presidente chino Xi Jinping dio una muestra de sus intenciones en el Foro Económico Mundial llamado de Davos en Suiza en 2017. Jinping es el primer jefe de Estado chino que acude a dicha reunión anual, la más prestigiosa a la hora de tratar asuntos de capitalismo global. No fue desde luego un acto de buena voluntad. El gigante asiático negoció la presencia. Una de las condiciones fue el discurso que éste mencionó, y resumo. Dijo, ¿verdad? Si la Unión Americana vira hacia el proteccionismo y censura las consecuencias de los tratados comerciales bajo el lema América primero, yo, China, su principal competidor, también mantendré una línea de globalización y apertura comercial. ¿Guerra comercial? Pues sí. Y en sí, luego salidas para México como último punto, pero los dejaré para las preguntas y respuestas y me voy a el último punto, que sería a manera de conclusión. México no solo tiene uno de los salarios más bajos, sino también costos no salariales, como prestaciones e impuestos laborales muy reducidos, de acuerdo con un comparativo elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. En el país, el costo de la seguridad social y otros impuestos pagados por cada empleo formal equivale a 24% del costo laboral total, por lo que ocupa uno de los últimos lugares entre los 35 economías con la posición 33. Los costos no salariales son casi del doble en los países europeos que forman parte de la OCDE, donde las prestaciones son muy elevadas. En Bélgica, Países Bajos e Italia, entre 50 y 55% del costo laboral corresponde a conceptos diferentes del salario como prestaciones y seguridad social. En Alemania, Austria, Suecia y Finlandia, la proporción es de 40 a 49%. En tanto en países como España, Noruega y Dinamarca, entre 35 y 40%. Solamente hay 3 países más baratos que México: Chile, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Desde el costo de seguridad social y otros impuestos no representa más del 22% del salario. La economía mexicana es una de las más abiertas en el mundo. Con 11 o 12 tratados y 13 acuerdos, el país tiene relación comercial con diferentes mercados internacionales y esto ha sido capitalizado por varias empresas que hoy exportan e importan mercancías. México es la economía número 1 en América Latina, todavía, y en diversas empresas han aprovechado esta posición para llevar su producción a nuevos mercados. Asimismo, México ha establecido asociaciones estratégicas con China, República de Corea y Japón, así como la asociación privilegiada con India.
al incrementar los intercambios políticos, económicos y de cooperación con las naciones del sudeste asiático y del Pacífico Sur, etcétera, etcétera. Bien, finalmente, existe un andamiaje institucional de cerca de 26 acuerdos de complementariedad, ¿verdad?, entre ambos países, China, que deben utilizarse para construir una relación comercial equilibrada. Y además acuerdos con toda América Latina, que creo que podría ser una de las salidas para ahora sí hablar, no solamente en retórica, de la famosa diversificación de las relaciones de nuestro país con el mundo. Muchas gracias.